Hola, bienvenido a la clase número 11 del curso Griego 1. Hoy en clase vamos a hacer un repaso breve de la tarea para la clase de hoy, las oraciones que has cumplido para hoy. Y después vamos a ocupar el tiempo haciendo un repaso general de lo que hemos cubierto a este punto en el curso. Creo que va a ser un día interesante, ojalá que tal vez un día más interactivo que otros días, o por lo menos tan interactivo como puede ser posible con un autoestudio, pero tendremos un tiempo de práctica hoy. Bueno, antes de empezar con el repaso general, quiero repasar la tarea que han cumplido para la clase de hoy. Si no has cumplido con esas oraciones, otra vez, como siempre, necesitas cumplir con eso antes de iniciar esta parte de la clase. Entonces puedes parar la grabación o el video, repasar el video número 10. Bueno, muy bien. Repasando las oraciones que han cumplido. Número 1 es blepo ton dulon tu anthropo tu theou. Significa yo veo al siervo del hombre de Dios. Otra vez, el sujeto en este caso está dentro del verbo mismo. Tenemos blepo y no tenemos un sujeto en el resto de la oración. Solamente tenemos la primera persona singular. Yo veo, o yo estoy mirando, yo estoy viendo. Todo eso sería posible. Ton dulon, entonces eso es el complemento directo, el siervo. Tu anthropo tu theou. Nota aquí tenemos como una cadena de genitivos. Tu anthropo tu theou. Tenemos el siervo del hombre de Dios. Y como una regla general, cuando tenemos un genitivo, el genitivo va a calificar o describir el sustantivo que está inmediatamente anterior del otro sustantivo en el genitivo. Por ejemplo, no tendremos yo veo el siervo de Dios, porque Dios realmente está calificando o modificando el anthropos, o antropo en este caso. Entonces, con cadenas simplemente vas a ver frecuentemente el genitivo modificando el sustantivo inmediatamente anterior. Entonces, aunque el orden no importa mucho, sí hay ciertas cosas que se usan aún en las oraciones griegas. Bueno, número 2. Hokurios age tus doulos ek tu cosmo. Hokurios age tus doulos ek tu cosmo. El Señor guía a los siervos del mundo o del dentro del mundo. Entonces, el Señor, Hokurios, age es la palabra de guiar o traer. Entonces, no sé qué quiere decir esta oración exactamente, si sea el siervo es saliendo del cosmos en el sentido que el mundo es la parte anti Dios, en contra de Dios. Entonces están saliendo del mundo de los pecadores a estar dentro de la vida con Cristo, por ejemplo. O tal vez los siervos están al punto de morir y están muriéndose y el Señor está guiándolos desde el mundo, porque están en el mundo, pero van a salir de dentro para afuera. Y eso es el significado de ek, en este caso. Número 3. Ento hiero ton tu petru logon akuo. Bueno, una cosa rápidamente. No sé dónde pusiste ento hiero en tu traducción. Yo lo puse al fin. Yo estoy escuchando el mensaje de Pedro en el templo. Esta frase, empezando con la preposición, tenemos en el templo. Si quieres ponerlo aquí enfrente, en el templo estoy escuchando, está bien, o si quieres esperar hasta el final. Un puntito sobre el orden. En griego, frecuentemente, cuando los griegos quieren enfatizar algo, van a poner esta cosa al principio de la oración. Entonces, es como, estoy en el templo donde escuchaba, o yo estoy escuchando a Pedro. Estoy en el templo, es un lugar específico. Es la idea de ponerlo al principio de la oración. Y por eso los griegos pueden mover las palabras y
ubicarlos en lugares para hacer que son más visibles, que agarran la atención. Bueno, la idea es, estoy escuchando el mensaje de Pedro en el templo, es la idea. Una palabra sobre esta construcción que tenemos aquí, tal vez eso te dio problemas. Ton tu Petru logon. Nota que ton realmente corre con logos, la palabra, ton logon. Y esta construcción de poner el genitivo entre la palabra que modifica es muy común. Literalmente sería la del Pedro palabra, la del Pedro palabra. Entonces, no vamos a traducirlo así, pero así pensaron los griegos y van a ver esta construcción frecuentemente en el Nuevo Testamento. Una palabra final también sobre el verbo, acu, yo escucho. Y si recuerdan, hemos hablado de la posibilidad que los verbos que están en tiempo presente van a ser traducidos frecuentemente como una actividad que está ocurriendo, está en progresión. Estoy escuchando en vez de solamente escucho. Ambos serían correctos, pero la idea principal es de que están escuchando, están moviéndose para adelante. Muy bien, vamos adelante. Hoi adelphoi ton kurion ento oiko lambanusi. Los hermanos reciben al Señor en la casa. Ojalá que eso no fue demasiado difícil. Número 5. Hoi angeloi ferusi tois adelphois ton arton kai ton carpon. Bueno, los mensajeros o los ángeles, si pusiste ángeles está bien, los mensajeros ferusi traen tois adelphois ton arton kai ton carpon. Bueno, ¿qué es el objeto directo? ¿Qué es traído? Bueno, no son los hermanos, sino el pan y la fruta. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, por la terminación de arton y de carpón. Están en acusativo. Y de esa forma sabemos que funcionan como el complemento directo. Si queremos decir que están trayendo los hermanos, tendríamos que poner tois adelphois en el acusativo. ¿Cómo es? En esta construcción está en qué caso? Está en el caso dativo, ¿verdad? Entonces, está recibiendo el complemento directo que hace que los adelphois son el complemento indirecto. Los mensajeros traen el pan y la fruta, que es el complemento directo, a los hermanos. Entonces, al complemento indirecto. Es un buen ejemplo del uso del complemento directo y indirecto. Bueno, queremos tomar un momento ahora para cambiar temas. A ese punto hemos practicado con las oraciones que has cumplido para la clase de hoy, cumpliendo con lo que hemos estudiado la vez pasada. Ahora quiero aprovechar el momento para repasar a todo el curso que hemos estudiado, los ciertos detalles de gramática, vocabulario, porque antes de la próxima clase necesitas tomar el examen del medio curso. Y para prepararte, queremos pasar tiempo repasando, memorizando y preparándose. Entonces, en ese momento, necesitas ir al sitio, a la página principal del curso, y descargar un documento que se llama Preparación para el examen del medio curso. Es en formato de PDF. Necesitas descargarlo, guardarlo a tu computadora y abrirlo, porque vamos a usar este documento el resto del curso, el resto de la clase. El documento parece así. Vamos a ver una serie de secciones. Sección 1 tiene que nombrar e identificar el significado de los 5 casos. ¿Okay? Es decir, qué es la función de cada uno en la oración
y cómo se traduce, usando hartos como ejemplo. Entonces van a decirme los nombres de los 5 casos, identificar cómo se llaman, qué es el uso, si es sujeto, complemento directo, etc. Y después van a ver las formas de la palabra hartos en los 5 casos. Y traducir cómo se traduce. Y usa lo que hemos hecho en la otra clase en cuanto a cómo traducir típicamente. Sección 2, vamos a ver que tiene que identificar el género, el número y el caso de los siguientes sustantivos. ¿Okay? Hay unas palabras que no conoces, pero debes poder identificar su género, número y caso basado en el artículo definido. Entonces necesitas identificar, por ejemplo, tu curiu, vas a saber ver qué es el género, número y el caso de cada sustantivo. Sección 3, vamos a trabajar un poquito con los verbos. Identifica el tiempo, el número y la persona de los siguientes verbos. Todos están en modo indicativo y voz activa. De esa forma no tiene que preocuparse para estos dos elementos que hemos cubierto o que vamos a cubrir más adelante en clases. Bueno, por ejemplo, pemsomen, tiene que decidir qué tiempo, qué número y qué persona es pemsomen. Después vamos a seguir con las otras palabras. Bueno, y sección 4 es una serie de oraciones. Y eso realmente está incluyendo varios elementos que hemos estudiado. Vocabulario, tal como la gramática, las preposiciones, y eso realmente indica si estás captando el concepto de todo. Entonces vas a necesitar traducir estas oraciones del griego al español. Finalmente hay unas cosas finales que voy a explicar cuando llegamos a ese punto. Entonces, quiero que en ese momento, que pares el video, descargues este documento y por lo menos inicias trabajando con la sección 1. Después de cumplir sección 1, quiero que pares el video y vamos a hablar de lo que encontraste de las respuestas. Otra vez, no, por favor, no mire el resto del video si no has cumplido esta tarea, porque eso no te va a servir realmente en el estudio. Bueno, ahora toma un par de minutos para hacer eso. Excelente, vamos adelante. Bueno, sección 1. Bueno, yo lo puse en 3 columnas o 4 columnas. Y no tiene que ser exactamente como esta, como escrita, como tú has escrito eso, pero tiene que tener algo así. Una cosa importante en cuanto en la columna de la izquierda, los casos. Voy a pedir que si siempre puedes poner los casos en este orden. Eso es normal en libros y la mayoría de los que han estudiado griego siempre ponen en este orden para que puedan comparar con otros libros, etc. Cuando pido por los casos, voy a pedir que lo pongan en este orden: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Bueno, los usos, como van a ver, del nominativo es el sujeto. Hay otros que vamos a estudiar más adelante, pero por el momento eso es todo lo que sabes del nominativo. Un ejemplo del nominativo es hartos, ho, hartos, el artículo definido más el sustantivo y el significado, el pan. Y si quisieras poner una S al lado del pan para significar como el sujeto, sería bueno, pero no necesario. Genitivo, como sabemos, significa posesión, separación u origen. Por ejemplo, la palabra del Señor pertenece al Señor o también viene del Señor. Tenemos que determinar si es origen o si es posesión por el contexto. Bueno, y el ejemplo con hartos es tu, artu,
y significaría del pan principalmente. Entonces, con el genitivo va a ser casi siempre usando la palabra de, pero en diferentes maneras. Por ejemplo, entre la posesión y separación y origen. Dativo, hay dos posibilidades. El uso del lugar, que indique dónde está pasando la acción, como en el templo que hemos visto en esta frase anterior de la clase de hoy. También tenemos el complemento indirecto, como en el otro ejemplo de los hermanos. Yo trae pan y fruta a los hermanos, el complemento indirecto. Y el ejemplo es hartos, es harto en el dativo. Entonces tenemos to, harto, y puedes poner a o para el pan. Y técnicamente, si estamos hablando del lugar, podríamos también poner en el pan, por ejemplo, porque es el lugar donde sucede cosas. Y si yo encuentro una mosca, por ejemplo, to harto sería yo encontré una mosca en el pan. Ojalá que no, pero gramaticalmente sería posible. Acusativo. Eso está funcionando como el complemento directo, algo que ya hemos aprendido. Vamos a ver que arton es ton arton con el artículo, y después el pan. Y si quisieras poner el pan con cd después por complemento directo, estaría bien. Finalmente tenemos vocativo. El vocativo es tratamiento directo, es decir, que estamos hablando directamente al pan. Vamos a decir, arte, oh pan, qué rico eres, o algo así, si tenemos mucho hambre. Pero la idea es que estamos hablando directamente a una divinidad, a una persona o a una cosa en este caso. Un punto para notar es que en singular o plural, para el vocativo, no hay artículo. Tenemos nomás arte sin artículo. Entonces el caso vocativo no tiene artículo. También quiero compartir las formas en plural. Tenemos los mismos casos, mismos usos, porque es simplemente singular y plural. Nomás cambian las formas. Hoi artoi, ton arton, tois artois, tus artus, y finalmente artoi. Un puntito rápidamente sobre la comparación con artoi en vocativo y artoi en nominativo. Van a notar que es la misma forma. Este artoi parece igual en el caso vocativo. La única diferencia es que, pues, uno es que no tiene artículo aquí, no tiene este artículo hoi. Cuando lo encuentras una terminación de un sustantivo con oi en el Nuevo Testamento, hemos visto que es 99% vas a ser seguro que es nominativo, que casi nunca ocurre el vocativo en el Nuevo Testamento. Si encuentras, por ejemplo, artoi sin artículo aún, probablemente vas a ver que no está diciendo, oh, panes, sino los panes, o simplemente panes sin artículo. Panes son buenos, por ejemplo, sin artículo. Entonces, una palabra que tal vez sería útil saber. Esa es la sección 1. Entonces, necesitas haber cumplido con eso. Ojalá que salió bien. Vamos a ver sección 2. Si no has cumplido ya, necesitas parar este video y cumple con sección 2, trabajando con unos sustantivos. Después de cumplir con la tarea, por favor, reinicia el video y vamos adelante juntos. Muy bien. Las palabras griegas. Tu kuriu, vamos a ver que el género, número y caso de kurios, en este caso kuriu. Otra cosita que quiero pedirles es que pueden contestar en este orden: género, número y después caso. Eso es normal también en muchos casos, o en muchos libros y lo que va a encontrar en léxico, etc.
Entonces tenemos aquí, tu judío es masculino, singular, genitivo. Número 2, tal vez te dio más dificultad, porque es neutro. ¿Okay? Neutro, plural y nominativo o acusativo. Puede ser ambos. No sé cuál, pero va a ser uno o el otro. Pero no sabemos sin contexto si ta erga es el sujeto o está funcionando como el complemento directo. Solamente por medio del contexto sabremos eso. Entonces, para este ejercicio, necesitas incluir ambos, el nominativo tal como el acusativo, para contestar esta respuesta correctamente. ¿Ok? Tois theois es masculino, plural, dativo. ¿Podría ser neutro? Porque yo sé que tois se encuentra con tois ergois, por ejemplo. ¿Podría ser neutro esta palabra, theois? No, no se puede. Siempre, como hemos dicho, cuando estás memorizando las palabras del vocabulario, necesitas memorizar qué género es la palabra. Theos siempre es masculino, tal como ergon es siempre neutro. Es parte de la palabra misma. So, tienes que memorizar eso y por eso vas a saber que theos es masculino, plural, dativo. To deipnon. Tenemos otro ejemplo de una palabra neutro. Deipnon es singular y puede ser nominativo o acusativo. Tal como en el plural con erga, en el singular on con deipnon significa el nominativo o el acusativo. Otra vez, necesitas ambos, porque técnicamente nominativo, puede ser nominativo o acusativo. No sabemos en contexto. Muy bien. Tus cosmos, los mundos, ¿verdad? Masculino, plural, acusativo. No puede ser ningún otro caso. Masculino, plural, acusativo. Tu oinu, tal vez eso te dio un poco de dificultad. Es una palabra que no sabes. Y realmente no sería posible saber si es masculino o neutro por no haber memorizado. So, no te preocupes, eso va a ser claro en el examen. Pero quería forzarles a pensar un poquito en cómo deducir qué es el género número de caso de una palabra que nunca has visto. Entonces, la palabra oinos es masculino y eso es algo que simplemente tendrías que memorizar. En ese caso no sabes. So, si pusiste masculino o neutro, bueno, yo no, pues va a regañarte, voy a decir, porque no sabían. Pero por lo menos, técnicamente, oinos es masculino y significa vino. Entonces, esa es la palabra de vino, oinos. Y debes saber cuál número de caso es. Tu oinu tiene que ser singular genitivo, si sea masculino o neutro. So, sabes las dos últimas respuestas, pero el masculino o neutro no podrías saber sin que haber estudiado eso anteriormente. Hoi aiguptoi, otro término que no has visto. ¿Qué hacemos con unas palabras así? Aiguptoi, podemos saber qué género es, porque no hay otra forma del artículo hoi que hemos memorizado. Solamente puede ser masculino, plural, nominativo. Y esta palabra hoi aiguptoi significa los egipcios. Los egipcios, en nominativo. Muy bien. Todoro, el regalo, o para el regalo, en el regalo. Doron es neutro, como sabemos, y está en singular dativo. Ojalá que eso fue algo que ya sabes. Filipos es otro término que hemos cubierto o hemos mencionado por lo menos una vez en clase, pero Filipos es el nombre de Felipe. Y Felipe es, claro, masculino. Y otra vez, aún sin saber
esta palabra podemos determinar el género, número y caso por medio del artículo ho. El ho siempre tiene que ser masculino, singular, nominativo. Aunque no sabemos Filipos, por ejemplo, podemos determinar que es masculino, singular, nominativo. Dos palabras más. Tonkepon, el jardín. Entonces tenemos tonkepon, es masculino, por haber memorizado eso de la lista. Sabemos que es singular y acusativo porque ton tiene que ser masculino, singular, acusativo. Finalmente, tus georgus, otro término desconocido. Tus georgus es masculino, plural, acusativo. ¿Cómo sabemos? Otra vez, tus tiene que ser solamente en este caso, este género y este número. Tus tiene que ser masculino, plural, acusativo. Georgus es el término de una persona que trabaja en el campo. Entonces, un campesino, alguien que trabaja con la agricultura. Y el nombre Jorge realmente tiene sus raíces en esta palabra. Jorge viene de Georgus. Tenemos, si tú te llamas Jorge, ya sabes las raíces de tu nombre. Excelente. Vamos a continuar ahora con la tercera sección. Necesitas parar la grabación, hacer la sección 3 y después continuaremos juntos con un estudio de los verbos. Ok, muy bien. Si has cumplido con la tarea, vamos a continuar juntos. Pensomen. Tal como con los sustantivos, voy a pedir si lo podrías tratar de contestar en este orden: tiempo, número y persona, para acostumbrarse de contestar en esa manera, porque eso es normal. Pensomen es futuro, el tiempo futuro, plural y primera persona. Nosotros enviaremos, sería la traducción, ¿no? ¿Verdad? Porque pempo es presente, pemps, omen. Tenemos este psi, que es cuando el p de pempo, el fin de la raíz pemp, eso viene en contacto con el sigma, la letra sigma, que es para indicar el futuro. Cuando ellos vienen en contacto, el resultado es psi. Entonces también encontraremos beta y entonces vamos a ver esos cambios. Y si necesitas repasar los cambios, sugiero que hagas eso antes del examen del medio curso. Número 2. Legete. Ustedes hablan. Presente, plural, segunda persona. Ustedes o vosotros hablan o habláis. Presente, plural, segunda persona. Acusomen. Acusomen es otra vez en futuro. Tenemos la sigma entre el upsilon, omicron, porque acu es la raíz. Vamos a añadir el sigma y después tenemos la terminación omen. Al fin de que tengamos un futuro plural, primera persona. Nosotros escucharemos. Lambanusin. Lambanusin es simple. Presente, plural, tercera persona. Ellos reciben. Axo. Axo tal vez te dio problemas. Es otro futuro. Cuando la gama de ago viene en contacto con el sigma para indicar el futuro, tendremos el resultado xi. Igual como kappa. Entonces vamos a ver que eso ocurre frecuentemente. Y tienes que recordar qué sucede cuando tienes esas palabras, que termina con la raíz, termina con una letra como kappa, un consonante como gamma, etc. Muy bien. Luo, o es lue en este caso, tercera persona singular, es el presente. Él desata, él destruye,
algo así, muy simple. Presente, singular, tercera persona. Ginoskes. Ginoskes, ojalá que eso no te confundió. Aunque tienes sigma casi al fin de la raíz, eso es presente. Que nota que la terminación eis es la descendencia. Entonces no tendremos el futuro aquí. Gnosk, esta es incluida, esta sigma está incluida en la raíz de la palabra. So, es presente, tú sabes o tú conoces. Presente, singular, segunda persona. Ok, muy bien. Estamos avanzando rápidamente. Y ahora en esta sección 4 vas a tener que unir todo lo que has estudiado para estar listo para esta parte. Para las oraciones, quiero darte unas ideas de cómo funcionan. Primeramente, es necesario saber el vocabulario. No hay manera para evitar eso. Tienes que saber el significado de las palabras. También tienes que mirar cuidadosamente a las palabras mismas. Por ejemplo, tienes que buscar el verbo. Después de que encuentras el verbo, determinas si es presente o futuro. Hay elementos que me están indicando el tiempo, la persona, el número. Después tienes que buscar el sujeto. ¿Cuál palabra está en caso nominativo? Para que puedas descubrir cómo inicia esta oración, qué es el sujeto, qué está haciendo la acción del verbo. También tienes que buscar las otras terminaciones de los sustantivos para determinar cómo se funciona dentro de las oraciones. ¿Okay? Otra vez, clave es la descendencia, no es de la ubicación. Entonces, también necesitas tomar en cuenta las preposiciones, como hemos estudiado. Entonces, tienes que poner todos los elementos juntos para empezar traduciendo. Para el examen, voy a decir eso, que si no recuerdas todo, si no puedes incluir cada detalle, o no recuerdas el significado, por ejemplo, o algo así, trates de escribir cada elemento que recuerdas. Si sabes que, por ejemplo, blepo es un verbo que es primera persona, singular, presente. Pero si no recuerdas el significado, por lo menos poner primera persona, singular, para por lo menos recibir un % de los puntos posibles. Eso va a ayudarte en el examen. Igual con los sustantivos, si recuerdas que significa, si antropos, recuerdas, antropos significa hombre, pero cuando termine con omega y con iota suscrito, no recuerdo qué caso es. Por lo menos necesitas escribir hombre, que tal vez eso te ayude con unos puntitos por lo menos. Muy bien, ahora voy a parar, que tú puedes hacer la tarea, cumple con las oraciones, toma tu tiempo, hazlas bien, porque es importante a ver si puedes unir toda la información y entender lo que está pasando en unas oraciones griegas. Bueno, nos vemos en un par de minutos. Ok, siguiendo con las oraciones. Ho angelos age ton dulon apo tu cherub. El mensajero o el ángel, ambos sería posible, está guiando o guían al siervo desde el templo o desde el templo. El siervo está ahí cerca del templo y el mensajero o el ángel está guiándolo de allí para otra parte. No es necesariamente en el templo, sino cerca. Muy bien. Hokurios luce ton cosmon. El Señor destruirá el mundo. Ok, ojalá que notaron que luo contiene sigma, el indicador del futuro, con las descendencias del presente tenemos el Señor va a destruir el mundo. Si pusiste va a destruir, está aceptable también.
So, destruirá o va a destruir el mundo. ¿Ok? Siguiendo. Ton logon en to hiero lambanomen. Recibimos la palabra o el mensaje en el templo. So, nosotros somos el sujeto, no hay una palabra separada, sino está dentro de este verbo omen, esta terminación omen. Nosotros recibimos, está presente y entonces tenemos la traducción como está escrita. Hodulos eje ton logon tu kuriu. El siervo tiene, eje, la palabra del Señor. Y voy a decirles un método que he usado en el pasado para traducir. Si estás luchando con eso, casi siempre yo trato de buscar primeramente el verbo. Por ejemplo, en este caso, eje, voy a buscar, si puedo, el verbo, porque eso va a ayudarte en el proceso de traducir. Yo empiezo con el verbo, después de encontrar eso, busco el sustantivo que está funcionando como el sujeto. Después busco las otras palabras que están en la oración. Pero nomás un modelo básico para iniciar. So, tenemos, el siervo tiene la palabra del Señor. Muy bien. En to cosmo, ho Petros kai ho adelphos ton kurion blepusi, significa Pedro y el hermano están viendo al Señor en el mundo. Otra vez, si pusiste miran o ven al Señor, eso está bien, es correcto también. Estoy simplemente tratando de recordarnos que esa acción está en progresión. Algo notable es de que, tal como en español, en griego, Pedro y hermano, ambas palabras están en singular. Petros es singular, adelphos es singular, pero nuestro verbo blepo es plural. ¿Por qué? Tenemos uno, dos sujetos. Pedro es un sujeto, hermano es sujeto, entonces tenemos que poner están viendo en plural también. Igual en griego, cuando hay más que un solo sujeto, tendremos que poner el verbo también en plural, lógicamente. En este caso, otra vez, tenemos en el mundo. So, la idea es que Pedro y el hermano están viendo al Señor en el mundo. No está cuando él ya ha regresado al Señor, a Dios su Padre, sino cuando él estuvo caminando en la faz de la tierra. Pedro y este hermano lo vio. Pero otra vez estamos hablando en presente. So, Pedro y el hermano están viendo al Señor en el mundo. Ok. Ho gar anthropos tus angelus genoske. Ok. Ojalá que eso no fue demasiado difícil. Gar es una palabra que puede darte problemas. Si recuerdas en la lista de vocabulario, he dicho que gar no puede iniciar una cláusula ni una oración. Entonces va a aparecer frecuentemente en este orden. Un artículo, ho, gar, y después el sustantivo. Eso es muy común. Ho, gar, anthropos, o ta, gar, erga, o lo que sea. Pero va a ver que inicia con una palabra, después van a ver gar, y después el resto de la oración. ¿Por qué es el significado de gar? Porque anthropos, el hombre, genoske, no conoce o no sabe, en este caso es conoce, no conoce a qué? A los mensajeros, los ángeles. Tal vez no los recibió porque no los conoce. No sé. Muy bien. La oración final. Hoi adelphoi lambanusi ton arton tu teu. Los hermanos reciben el pan de Dios. Y eso es básicamente fácil, creo. Quiero comentar rápidamente en la ubicación de este tu teu. Si yo quisiera poner esto
aquí entre Adelfo y Lambanusin, eso cambiaría el significado probablemente. Sería los hermanos de Dios reciben el pan, en vez de los hermanos reciben el pan de Dios. Entonces cambia a qué está calificando. Otra vez, el genitivo típicamente o principalmente va a calificar el sustantivo más cerca. Va a estar afectándolo, va a estar cambiando, describiendo de qué pertenece, etc. al sustantivo más cerca. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, tutheu entre Lambanusin y Tonarton, eso puede ser ambiguo. No sabemos si es los hermanos de Dios o el pan de Dios, porque está en medio entre los dos. Y a veces en el contexto es difícil saber, pero principalmente cuando estamos traduciendo no es tan complicado. Ok, muy bien. Bueno, ojalá que esto fuera una práctica excelente para seguir mejorando. Si no cumpliste con todo o si luchaste con cada palabra, sería muy importante de repasar eso antes de seguir adelante para tomar el examen del medio curso, porque va a ser muy difícil aprobar el curso y aprobar este examen si no tienes el vocabulario y las terminaciones de los sustantivos, los verbos, etc. Porque eso va a ser gran parte del examen. Bueno, para terminar este día, quiero compartir también sección 5. Si tienes tu hoja, ahí puedes ver ahí también que necesitas, además de lo que hemos cubierto en este repaso, necesitas ser preparado para reproducir una palabra, la declinación de un sustantivo de la segunda declinación, con su artículo, ho anthropos, tu anthropo, to anthropo, etc., singular y plural. Y también necesitas estar preparado para hacerlo si sea un término masculino o un término neutro. ¿Okay? Si está en género neutro o en género masculino. Necesitas ser preparado para hacer ambos. ¿Okay? Con su artículo, importante. 2, ahí, conjugar un verbo en tiempo presente y futuro del indicativo activa. Bueno, tal como hemos hecho en varias ocasiones, hemos conjugado un verbo blepo, por ejemplo, en presente y futuro, y otros. Necesitas estar listo para esto. Seas preparado para reconocer qué caso requieren las 4 preposiciones que hemos estudiado. Otra vez, necesitas repasar las preposiciones, su uso, etc. Y finalmente, necesitas saber la información de los dichos y los símbolos. Hemos cubierto varios aspectos de la cultura griega. Hemos hablado de unos dichos interesantes. Necesitas saber qué son y sus traducciones, tal vez de algo sobre quién había dicho estas cosas, si tenemos información, si no son anónimos. Y también en los símbolos necesitas poder reconocer aspectos de los símbolos que hemos cubierto en clase para recordar eso. Están todavía en los videos. Si necesitas repasar los videos, lo puedas hacer cuando tengas tiempo. Y tomar apuntes y puedes estar listo para el examen del medio curso. Bueno, hermanos, antes de la próxima vez que nos vemos, vas a tener este examen y yo espero que todo salga bien y que puedes utilizar este examen para ver cómo estás, si estás comprendiendo o si necesitas repasar unos aspectos. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el Señor los bendiga y nos vemos la próxima vez.